buenas tardes. Hoy se ha disputado la quinta etapa de la 29ª edición de la Vuelta Ciclista Aragón de Nasque Huesca, 163 kilómetros y 3 puertos de montaña. El de la Foradada, el de Sarrablo de primera categoría y el de Monrepós de segunda categoría. La mayor parte de favoritos para disputar la Vuelta Ciclista a España se encuentran concentrados con el equipo o algunos en solitario para acabar de poner a punto el motor, como se dice en el argot, para disputar esta Vuelta Ciclista a España. Pero Fede Chávez es un hombre al que le gusta hacer muchos kilómetros y ha preferido venir aquí a correr la Vuelta a Aragón. Fede, te cuesta bastante, ¿no?, coger el punto de forma y has preferido, en lugar de ir a la concentración, hacer kilómetros aquí en la Vuelta a Aragón. Pues sí, no, en un principio pues estuve pensando, ¿no? Estuvimos pensando tanto Juan como yo en ir a la concentración, pero luego al final decidimos venir aquí. Y yo creo que, bueno, según está transcurriendo esto, es una buena preparación de cara a la Vuelta a España. A mí, como te has dicho, me cuesta mucho coger la forma y a base de kilómetros. Yo creo que, bueno, pues mejor sitio que la Vuelta esta, pues creo que no va a haber. Además, una vuelta que te está saliendo bastante bien. Te has quedado colocado unos 20 segundos del líder, de Lucho Herrera. Hoy queda una etapa dura. ¿Se va a arriesgar o ya se tiene la cabeza pensando mucho en la Vuelta a España? Yo creo que sí, ¿no? Que la cabeza está más en la Vuelta a España que aquí, ¿no? Pero bueno, no deja de ser una carrera también esto, ¿no? O sea que yo creo que, bueno, la cosa está bastante clarificada, ¿no? Los colombianos, yo creo que hoy es su terreno, es su tiempo con calor, creo que dominarán la carrera, pero bueno, nosotros estaremos ahí hasta donde podamos, pero como tú has dicho, pensando más en la Vuelta a España. A las 12:10 de la mañana se daba la salida lanzada a los 109 corredores que quedan en carrera. La etapa de hoy dura, pero no va a pasar nada porque los colombianos suben mucho, los de Postobón. Vienen de la Vuelta a Colombia con muchos glóbulos rojos. Martín Farfán explicaba lo que podía ser el desarrollo de esta quinta etapa y la verdad es que ha acertado bastante. Desde el comienzo de la etapa, Juan Carlos Martín, el hombre de la malla, ha intentado la escapada y ha estado atento a todos los saltos que se producían. El pelotón acusaba estos saltos y por delante Juan Carlos Martín con Carmelo Miranda, que buscaban la escapada. Esa no ha sido buena, pero sí que lo ha sido esta, en la que han entrado Juan Carlos Martín, Juan Carlos Arribas y Antonio Martínez del equipo Vigarma. El pelotón rodaba a buen ritmo, pero permitía la escapada. Rápidamente un hombre del Segur, Iván Alemán, se ha incorporado a los 3 hombres que marchaban en cabeza de carrera. Han conseguido abrir diferencias con cierta facilidad y en el kilómetro 35 ya marchaban con 1 minuto y 44 segundos de ventaja sobre un pelotón en el que los hombres de Postobón, como veíamos, controlaban, pero no aceleraban en exceso su ritmo para cazar a estos 4 hombres. Juan Carlos Arriba, en el ascenso al puerto de la Foradada de segunda categoría, ha perdido contacto con sus 3 compañeros de escapada, mientras por detrás el Postobón Espinosa marcaba el ritmo del grupo. Alemán y Martínez también tenían algún problema para seguir el buen ritmo de Juan Carlos Martín, que viene de correr la Vuelta a Colombia y se encuentra en un gran momento de forma. Los colombianos ocupaban las plazas en el grupo y por la cima del puerto, Juan Carlos Martín, Antonio Martínez y Iván Alemán, por este orden, pasaban bajo la pancarta. 24 segundos después pasaba por el puerto Juan Carlos Arribas y el pelotón, con Echave en las primeras posiciones, lo hacía 1 minuto y 4 segundos después. Habían reducido un poco la diferencia. Arribas vuelve a conectar con sus 3 compañeros de escapada y siguen juntos en el descenso del puerto de la Foradada. Fernando Pacheco, el hombre del Vigarma, cerraba el grupo. Por la meta volante de Aínsa, Iván Alemán pasa por delante de Antonio Martínez y Juan Carlos Martín, que el pelotón que había parado ya de perseguirles les había dejado 5 minutos de ventaja. La máxima diferencia
de los 3 escapados, mientras vemos al grupo rodando muy tranquilo. La han alcanzado en la siguiente meta volante, la de Boltaña. Por ahí han pasado los 4 corredores con 8 minutos y medio de ventaja con respecto al pelotón. Iván Alemany, de nuevo, ha pasado por delante de Antonio Martínez y Juan Carlos Arribas. Los escapados inician el ascenso al puerto más duro de la jornada, el de Sarrablo, de primera categoría, un puerto muy largo. Y Juan Carlos Martínez, nuevamente el hombre que toma la iniciativa. El pelotón llega también al puerto de Sarrablo y Augusto Triana, el corredor del equipo que ha estado hoy muy activo, de Marra. A Triana se le unen Vicente Aparicio y Fabio Rodríguez. El puerto era largo y los 4 corredores de cabeza iban notando el esfuerzo hasta el punto que la diferencia baja ya a 6:40. Por detrás el pelotón alcanza nuevamente a Triana y a Vicente Aparicio. Y Martín, que había consultado con sus auxiliares, aunque tenía fuerzas para marchar, prefería seguir con el grupo. Miguel Indurain pierde contacto con el grupo del líder en el ascenso al Alto de Sarrablo. Los 4 escapados coronan el Alto de Sarrablo por este orden: Martín, Arribas, Alemany y Martínez. El descenso era muy rápido y muy largo, más de 30 kilómetros. Y Echave con Lucho Herrera también en las primeras posiciones del pelotón. Por delante Martín sigue llevando el peso de la escapada. Y el pelotón, encabezado por Echave, pasa a 2 minutos 57 segundos de los escapados. Los 2 puertos prácticamente se encadenaban después de este largo descenso que tenía algunos falsos llanos. Y el pelotón, que bajaba a buen ritmo pero sin forzar la máquina, con Lenis Barrutia cerrando el grupo. Los escapados llegan al control de avituallamiento, mientras por detrás el trabajo de José Luis de Santos permite a Miguel Indurain conectar de nuevo con el grupo del líder. Martín, como siempre, marcando el ritmo en la escapada. Y Postobón marcando el ritmo del descenso, aunque sin forzar en exceso. En las primeras rampas del Alto de Monrepós, Alemany, Martínez y Arribas no pueden mantener el ritmo de Juan Carlos Martín, que marcha en solitario. Y el pelotón, que comienza el ascenso al Alto de Monrepós con 1 minuto y medio de desventaja sobre la cabeza de carrera. Martín iba abriendo agujero, conseguía mantener un buen ritmo. Y en el grupo del líder, Triana es el primero en demarrar. Hacía calor y los colombianos se encontraban muy a gusto. A Triana se le sale la cadena de la bicicleta y es absorbido por el grupo principal. José Luis López Cerrón intentaba regular las fuerzas de Martín, que empezaba a acusar el cansancio. De nuevo Triana, recuperado ya de esa salida de cadena que había tenido, conecta con Martínez, Alemany y Arribas. Eran los últimos kilómetros ya de escapada de Juan Carlos Martín y el equipo Kelme, que seguía muy activo, manda demarrar a Farfán, que sale con mucha fuerza para conectar con Juan Carlos Martín. Martín intenta seguir la rueda de Farfán, pero el colombiano estaba mucho más fresco. El pelotón, con Carmelo Miranda a la cabeza,
conecta con Juan Carlos Martín y acaba así los 108 kilómetros de escapada del corredor del equipo Amaya. Farfán corona el alto de Mont Repos de 1280 metros e inicia un rápido descenso por buena carretera. El pelotón, encabezado por Miranda, Fabio Rodríguez y Ugrumov, pasa 29 segundos después. La falta de peso de Farfán le resta mucha velocidad en los descensos y el pelotón, casi sin esfuerzo, se le va echando encima. Es en el interior del túnel de la Manzaneda, perfectamente iluminado, donde se reagrupa el grupo principal, en el que van unos 38 corredores. El descenso del puerto de Mont Repos se hacía por buena carretera y el grupo bajaba a más de 70 kilómetros por hora. Ya en el llano, Postobón y Kelme toman las riendas del grupo. Kelme apuesta por Saitov y manda a tirar a Néstor Mora. Ya en la entrada de Huesca se ha producido la caída del alemán Thomas Dürr. Ahí tienen el momento cómo se abre el pelotón para no arrollar al corredor alemán. Es retirado rápidamente porque venían los coches de los directores. Corto trayecto por las calles de Huesca, con Farfán cerrando el grupo y el sprint final lanzado, donde Saitov por la derecha se ve sorprendido por la parte izquierda por Dani Nelissen, el joven corredor del equipo PDM, que ha sido el ganador de la etapa. El corredor de la Amaya, Juan Carlos Martín, ha sido hoy el gran protagonista de la etapa. Ha formado una escapada con 3 corredores más, pero prácticamente ha llevado él el peso de toda la escapada y ha dejado al resto de compañeros en el puerto de Mont Repos. Un puerto en el que has intentado dejar a los compañeros de escapada, pero hacía muchísimo calor y se ha hecho más duro incluso de lo que parecía sobre el perfil, ¿no? Sí, la verdad es que hacía un poquito calor, incluso el aire pegaba en contra, ¿no? Ya en el puerto de primera me vi que venía un poquito mejor que los compañeros de escapada. Lo que pasa que me aguanté un poquito por a ver si por el plano podíamos sacar más tiempo. Lo que pasa que creo que abajo eran 2 minutos y era muy difícil llegar. Tú vienes ahora de correr la Vuelta a Colombia, algunos colombianos del Postobón también han estado ahí. La gente que viene de allí habéis venido en un buen momento de forma, ¿no? Sí, la verdad es que yo venía con unas ganas tremendas a la Vuelta a Aragón. Lo que pasa que el primer día en los abanicos me pilló en el segundo corte, entonces todas las esperanzas vinieron un poquito abajo, ¿no? Entonces, viendo el libro de ruta yo me la tenía que jugar y dado mi forma tenía que ver a ver si podía ganar alguna etapa, ¿no? Entonces miré y creo que la más propicia era esta. Desde el kilómetro 1 estaba adelante a ver si podía coger alguna escapada. Mira, cogí esa, lo que pasa que ha sido difícil llegar. Dani Nelissen, el joven corredor que cumple su segunda temporada de profesional, ha sido el ganador de la etapa, seguido de un sorprendente Thierry Claverolat y de Asiate Saitov. La clasificación de la montaña sigue encabezada por Piotr Ugrumov, 40 puntos, seguido de Farfán, 30 puntos, y Juan Carlos Martín, 23. En las metas volantes, Miguel Ángel Iglesias, 14 puntos, Antonio Esparza, 9 puntos, y Andrei Zubov, 6 puntos. Y la general, sin cambios, sigue de líder Lucho Herrera, seguido de Piotr Ugrumov a 11 segundos, y del francés Laurent Vesoul a 17 segundos. Mañana sexta y última etapa, Huesca-Zaragoza, 169 kilómetros y un solo puerto de tercera categoría, el Alto de Erla. Desde Zaragoza se lo contaremos mañana. Buenas tardes.